de la familia. Está claramente instituida esta enseñanza en las Escrituras. Dios es el creador de la familia. Y en un entorno donde la familia, tal y como Dios ha diseñado, está bajo ataque, es bueno que usted, que nos escucha, pueda refrescar esas enseñanzas bíblicas que nos explican cómo Dios creó la familia y el tipo de familia que Dios ha creado. Porque de hecho han habido algunos tipos de familia que han querido ser integrados en la clasificación como tal, como es el caso de la familia homoparental, es decir, la familia compuesta por padres del mismo sexo. Entonces, quisiéramos en esta sección recordar, para aquellos que ya lo saben, y decírselo, enseñarle a aquellos que no saben, qué enseña la Biblia acerca de la familia. Obviamente de una forma breve, por razones de tiempo. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el ideólogo, el creador, a quien se le ocurrió la idea de formar la familia, fue a Dios. Si nos vamos al libro de Génesis, que es el libro donde todo comienza, y ya sabemos por el significado de la palabra Génesis, es el libro del principio, del inicio, del comienzo. Dice Génesis capítulo 2, en el verso 18, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea, Dios crea al hombre en primera instancia, y al ver al hombre solo, Dios dice, no es bueno que él esté solo, vamos a proveerle de la ayuda idónea, la ayuda ideal para él. Y es entonces cuando Dios, después de haber hecho al hombre consciente de su soledad, porque Dios lo hace consciente de su soledad, en el sentido de que presenta a todos los animales en presencia del hombre para que éste le ponga nombre, y obviamente los animales iban presentándose delante del hombre en pareja, y dice el verso 20 que puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Es decir, cuando él ve todo el mundo en pareja y él ve que él está solo, Dios dice, no se halló ayuda idónea para él. Ya Dios sabía que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces, al Dios presentarle todos los animales a Adán en pareja, es como si Dios también quisiera que él también comprendiera que no era bueno que él estuviera solo. Y dice el verso 21 de Génesis capítulo 2, que entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de su costilla y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es decir, lo que resolvía ese problema de soledad, ese problema de compañerismo, y además lo que iba a permitir la permanencia de la raza humana, es que Dios le trae a Adán una compañera, una mujer. Y cuando Adán ve a su mujer, dice el verso 23, él dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y allí queda instituida la primera familia del planeta. La primera familia del mundo quedó establecida. Y quedó establecida por un hombre, en este caso Adán, y por una mujer a la cual Dios creó, ¿verdad? Para que ambos pudieran fructificar en esta tierra. Entonces esta familia ahora debía estar unida. ¿Y de qué manera? Una unión especial, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Génesis capítulo 2, verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y digo que es una unión especial porque es el único tipo de unión humana a la que la Biblia se refiere llamándole una sola carne. Así de fuerte es esa unidad entre ese hombre y esa mujer que Dios creó.
Cuando el Señor Jesucristo cita, ¿verdad?, lo que sucede aquí en Génesis, en Mateo capítulo 19, dice el verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es decir, que era una unión especial. Dios lo había juntado, Dios lo había unido. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y le dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven bajo la tierra. Este es el sentir de Dios sobre la familia, querido amigo, querido hermano. Cualquier otra mutación diferente a esta que Dios ha establecido, tenemos que rechazarla porque Dios la rechaza. Y me refiero a mutación como es el caso de la familia homoparental, porque sabemos que hay familias monoparentales, es decir, compuestas por un solo padre, que es una familia que obviamente Dios acepta porque hay circunstancias que hacen que una familia sea de un solo padre. Está la viudez o está el caso de uno de los padres que se va, ya es un caso distinto. Ese es un caso distinto. Entonces, cuando el pecado entra al mundo, el hombre comienza a corromperse y entre sus corrupciones está la homosexualidad, que en otras ocasiones lo hemos mencionado, pero en el contexto de la familia solamente voy a mencionar algunos textos para que ustedes sepan cuál es la opinión de Dios con relación a la unión de personas del mismo sexo. Levítico capítulo 18, verso 22 dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La traducción en lenguaje actual, que la voy a citar varias veces para que el texto quede mejor explicado, dice, nadie debe tener relaciones sexuales con otro hombre. Es algo que me repugna. Eso dice Dios. Y miren el Levítico 20, verso 13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Es decir, que la condena en el Antiguo Testamento para las uniones homosexuales era sencillamente la muerte. Y no podemos decir que era el único pecado sexual condenado por muerte. No, no. Vemos ahí mismo en Levítico 20 que los adúlteros eran condenados a muerte. Los que convivían con animales de forma sexual eran condenados a muertes. Los que vivían con la mamá y la hija también eran condenados a muerte. Es decir, no era el único pecado que era castigado y repudiado por Dios. Está incluido dentro de ellos, pero no es el único. Y vemos en Romanos capítulo 1, que también se refiere al tema ya en el Nuevo Testamento. Obviamente en el Nuevo Testamento Dios, ¿verdad?, no manda a que se le dé muerte a estas personas. Lo que se le manda es que se arrepientan. Como deben arrepentirse los alcohólicos, los adúlteros, los mentirosos. Así también deben arrepentirse ellos porque es un pecado sobre el cual no tenemos ninguna repulsión especial. Es decir, como la Biblia condena este pecado, condena todos los demás. Romanos capítulo 1, verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No convienen, a Dios no le agrada. Por lo tanto, la familia que la Biblia enseña, ¿verdad?, es esa familia donde se unen hombre y mujer para procrear, para acompañarse, para disfrutar de las relaciones sexuales. Porque a veces decimos Biblia y relación sexual. A veces entendemos que la Biblia y las relaciones sexuales no deben convivir. Y no es así. Las relaciones sexuales son permitidas por Dios. Dios nos ha dado esa capacidad de disfrutarlas.
lo que Dios nos explica, cuál es el contexto en el cual esas relaciones sexuales deben existir. Y ese contexto es el matrimonio de un hombre y una mujer. Proverbios 5, versos 18 y 19 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Satisfacción, recreo, alegría, eso es un matrimonio. Dios nos dotó de esa capacidad. Y Hebreos capítulo 13, verso 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros. Yo voy a concluir leyendo lo que dice Hebreos 13, 4: y sean infieles en el matrimonio. Así que, queridos amigos, que el creador del matrimonio, de la familia, y esa familia que Dios ha creado es una familia biparental, es decir, formada por un hombre y una mujer. Hermano, hay una teoría que por muchos años se estuvo promoviendo, y hace mucho que no la oigo tanto, pero es el hecho de que, pero ¿por qué puede haber una prohibición si es que esas personas han nacido así? O alguien que tenga esa enfermedad. Antes se identificaba con una enfermedad, pero por presión de los grupos que defienden la teoría o esta forma de vida, pues algunos científicos han dejado de catalogarlo como una enfermedad, y las enfermedades tienen cura. Bueno, entonces el asunto es, ¿se nace siendo? Y si se nace siendo, ¿no sería injusto decir que es un pecado serlo, porque no se tendría control sobre eso? Mire, mi hermano, hay varias respuestas que se podrían dar a esta pregunta, pero yo me voy a circunscribir solo a lo que es el entorno. Fíjese que nosotros creemos que la Biblia de Dios es perfecta, y de hecho en 2 Timoteo 3, versos 16 y 17 dice que la palabra de Dios es inspirada por Él, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia es perfecta, es inspirada por Dios, no tiene errores. Entonces, si Dios condenaba en el Antiguo Testamento a muerte las personas que convivían, personas del mismo sexo, obviamente podemos deducir que Dios no puede crear a alguien con una inclinación sexual para luego condenarlo a muerte. O en el caso que vemos en 1 Corintios 6, donde Pablo menciona la homosexualidad con otros muchos pecados, porque repetimos, no es un pecado exquisito, o sea, es un pecado que se enumera entre los demás. Si Dios, ¿verdad?, crea a alguien con esa inclinación que nace así, obviamente sería contradictorio que Dios también lo mande al infierno. Sí, hermano, ¿y acaso enseña la Biblia que una persona que practique la homosexualidad pudiera dejar de serlo? Claro que sí, claro que sí. Y de hecho, en 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo le escribe a los corintios y le dice que muchos de ellos habían sido homosexuales, pero que ya al venir a Cristo ya habían sido limpiados, ya habían sido lavados. Es decir, que es un pecado como cualquier otro del cual las personas pueden arrepentirse y cambiar de vida. Digamos, el que lo practica, si viene al Señor, si se entrega al Señor, puede ser cambiado. Claro, hermano, como es cambiado el que es adúltero, porque hay hombres que no pueden convivir con una sola mujer, ellos tienen que vivir con todas las mujeres que se le atraviesen por el camino, y cuando vienen a Cristo tienen que sujetarse a lo que dice Dios y aceptar el diseño de Dios, como también tienen los alcohólicos que venir a Cristo y someter su deseo al alcohol, o aquellos que son mentirosos tienen que venir a Cristo y sujetar su deseo de hablar mentira y cambiar según a lo que Dios dice. Así también ellos también pueden hacerlo. Sí, el texto es 1 Corintios 6:11, dice: y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
O sea que, ¿sí? Tienen toda la posibilidad de cambios aquellos que tienen una aberración sexual. Pueden cambiar. Solamente tienen que dejar que Dios sea el que lo transforme, porque Él tiene todo el poder para eso. Amén.